Hola, buenos días para todos, para todas. ¿Cómo están? Yo muy bien, en mi casa, tomándome unos mates. Salí un rato al patio, vi que estaba lleno de plantas, que hacía frío. Y dije, bueno, vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer un video, así le mando a los chicos y a las chicas de Casa Nueva, para que llenen su casa de plantas, como yo lleno la mía. Y una actividad buena para el invierno es reproducir las plantas, hacer hijitos de plantas, llenar todo el patio de plantas, así cuando llega la primavera se nos llena de flores el patio, vienen las mariposas, vienen los insectos a poner sus huevitos, así se llena de bichitos voladores que nos cuidan a las plantas, que se comen a los bichos que las matan. Está bueno tener siempre muchas plantas y mucha variedad de plantas, así vienen muchos insectos. Insectos buenos, insectos benéficos, que nos ayudan a mantener sanas las plantas. Bueno, y si quieren saber cómo hace el profe Emiliano para llenar su jardín de plantas, hoy les voy a mostrar cómo hacer esquejes. Esquejes es la palabra difícil y técnica para decir hijitos. Cuando decimos, ay, regálame un hijito o un gajo de esta planta, así lo pongo en mi casa y me crece. Bueno, lo que estamos haciendo es esquejes. Estamos reproduciendo o propagando esa planta. Y el esqueje es un pedacito de la planta que nos sirve para plantarla en la tierra, y a partir de ese gajo o de ese esqueje nos van a hacer una planta nueva. ¿Cuándo va a empezar a crecer la planta nueva? Cuando le salgan raíces. Yo, por ejemplo, corté un pedazo de planta y ven que no tiene raíces todavía. ¿Por qué? Porque está recién cortada. Esto es un tallo. Entonces, de esta planta, por ejemplo, podríamos hacer un montón de esquejes o gajos. Son sinónimos, gajos y esquejes. ¿En dónde podríamos cortar? En cualquiera de los tallitos. Y la regla para los gajos es que cuando cortemos el pedacito de planta, por ejemplo, yo elijo este pedazo de planta, largo como un dedo, por ejemplo, lo mido como un dedo, y donde termina mi uña, acá voy a cortar. Lo corto acá. ¿Cómo lo planto? De la misma manera que estaba en la planta, o sea, así. Si esta parte original en la planta estaba mirando para arriba, para el sol, lo voy a dejar de la misma manera en la maceta. Si yo, por ejemplo, lo corto y lo planto así, está mal, no va a poder crecer, porque va a quedar la parte de donde tienen que salir las raíces para arriba. ¿Y las raíces de dónde salen? De la parte que está adentro de la tierra. Las raíces siempre crecen abajo de la tierra y siempre crecen para abajo, ¿sí? Las hojas crecen por arriba de la tierra y siempre miran para arriba. Así que de la misma manera en que la cortamos de la planta, es de la manera en que la vamos a plantar en la maceta. Bueno, yo le dije cuando empezó el video que más vale tener variedad de plantas. Si tenemos variedad de plantas, van a venir variedad de insectos y así vamos a tener un jardín muy sano. Entonces, hoy vamos a hacer gajos de esta planta que se llama dólar. Vamos a hacer gajos de suculentas. Son esas plantas gordas, carnosas, que tienen mucha agua dentro, que las tenemos que regar poco y que necesitan mucho sol. Esta también es una planta suculenta o carnosa. Y tenemos, bueno, la que recién le mostraba, que se llama sedum. Tenemos varios ejemplos. Tenemos otra suculenta que le dicen rosa verde porque tiene la forma de una rosa. Más o menos el largo de todas las plantas que corté, de los gajos que le corté, es un dedo el largo, ¿sí? Quizás un poquito más, en el dólar un poquito más porque
es una planta que va a colgar de la maceta. Esta planta, por ejemplo, yo la tenía colgando así de la maceta, miren. O sea, cuando yo la corté, estaba así. Porque es una planta colgante. Está buena ponerla en la altura. Entonces la vamos a tener colgando como si fuera una lluvia. Por eso corté un pedacito más largo, para que se le haga más fácil doblar y colgar. El primer paso entonces es elegir las plantas de nuestro jardín, ir con una tijera y cortar los gajos del largo de un dedo. Cuando ya tenemos nuestros gajos, nos sentamos tranquilos, tranquilas como estoy yo acá, y nos vamos a hacer una tarea más cuidadosa. Necesitamos tener mucha paciencia, necesitamos tener una tijera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar las hojas de este gajo. ¿Y qué hojas vamos a cortar? ¿Todas? No, no vamos a cortar todas. Solo vamos a cortar las hojas de la parte del tallo que va a ir metida adentro de la maceta. Entonces, yo tengo este gajo, tengo esta maceta. Si yo meto, por ejemplo, el gajo adentro de la maceta, hay un montón de hojas que van a quedar enterradas adentro de la tierra. Y no conviene eso, porque las hojas se van a pudrir y pueden hacer que se nos pudra todo el gajo. Vamos a cortar cuidadosamente con una tijera las hojas que están en la parte del tallo que va a quedar enterrado adentro de la maceta. Además les voy a dar otra información. ¿Para qué cortamos un poco de hojas de nuestro gajo? Para economizar, para ahorrar. ¿Qué vamos a ahorrar? Vamos a ahorrar energía. En realidad la planta es la que va a ahorrar energía, porque para alimentar cada hoja necesita mucha energía esa planta. Para que esta hoja crezca, se ponga verde, esté llena de agua, necesita tomar energía. ¿De dónde toman energía las plantas? El agua, los nutrientes, los toman de la tierra. ¿Por dónde entran a la planta? Por las raíces. Y dijimos que este gajo todavía no tiene raíces. Entonces, cuando la enterremos en la tierra, hasta que le salgan las raíces, y van a pasar unos días, quizás algunas semanas, ahora en invierno, que crecen más despacio las plantas. Entonces, yo le corto bastantes hojas para que esta planta ahorre su energía hasta que le salgan raíces nuevas y pueda tomar agua y nutrientes de la tierra. ¿Se acuerdan entonces que este gajo estaba lleno de hojas? Este gajo era así antes. Miren las poquitas hojas que nos quedaron. Las podemos contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas nada más le quedaron ahora. Entonces, con estas hojas en la punta nada más, la vamos a enterrar en nuestra tierra. La maceta todavía está vacía, pero bueno, yo ahora tengo tierra acá. Voy a llenar esta maceta con tierra. Yo tengo una tierra buena, preparada. ¿Saben de dónde saqué esta tierra? De mi compostera. Cuando empezó la cuarentena yo les dije que podían armar una compostera y en esa compostera tirar los restos de verdura de la cocina. Bueno, yo lo estuve haciendo en estos 100 días de cuarentena y ahora tengo una tierra fértil, buena, llena de nutrientes para que crezcan estas plantas. ¿Qué hacemos entonces con este gajo? Lo enterramos. Esta tierra está bastante suelta y entra muy fácil. Si no, lo que podemos hacer es hacer un hueco con el dedo o con un palito, con un lápiz. Cualquier elemento que tengamos a mano que sea del tamaño de nuestro tallo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una planta que va a empezar a sacar raíces nuevas y en muy poco tiempo van a empezar a salirle hojas nuevas. Es muy importante que esta planta no reciba demasiada agua porque no tiene todavía raíces para absorber esa agua. Entonces hay que regarla
pero un poco menos que el resto de las plantas del jardín, porque todavía no tiene raíces para absorber agua. Entonces, la tierra tiene que estar húmeda, pero no tiene que estar muy mojada, no tiene que ser barro la maceta, ¿sí? Tiene que tener humedad. La podemos dejar, de hecho, abajo de algún techo, porque cuando llueva, si no, se va a llenar de agua. Si la tenemos bajo techo, podemos controlar cuánta agua le ponemos. La regamos una vez a la semana, por ejemplo, cada 5 días o cada 7. Vamos, le ponemos un chorrito de agua y esperamos que salga un poquito de agua por acá abajo. Cuando ya está saliendo el agua por abajo de la maceta, es que no necesita más agua. Hasta la próxima regada.